Buenas tardes, queridos hermanos, un gusto estar con ustedes. Vamos a continuar con el conocimiento de la vida de la Santísima Virgen María según los escritos de Sor María de Jesús de Ágreda. El día de hoy vamos a ver cómo es que en la Sagrada Escritura ya estaba anotado este decreto de la creación en la mente de Dios de la Santísima Virgen María. Vamos a ocupar la Sagrada Escritura, espero que la puedan tener con ustedes para que vayan siguiendo la lectura y que podamos ir viendo en esta Sagrada Escritura y según los escritos, cómo es que en este libro de Proverbios está plasmada la figura de la Santísima Virgen María y cómo ella estaba desde el inicio, ¿no? Desde ab initio, como dice Sor María de Jesús de Ágreda en sus escritos. Entonces, nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 22 al 31, que sería como el discurso de la sabiduría. Y recordemos que María, pues, es la madre de la sabiduría, es la reina de la sabiduría y por lo tanto ella está en donde está la sabiduría. Dice, el Señor me creó al principio de sus tareas, antes de sus obras más antiguas. Fui formada en un pasado lejano, antes de los orígenes de la tierra, cuando aún no había océanos. Fui engendrada, cuando aún no existían los manantiales ricos en agua, antes que las montañas fueran cimentadas, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni los primeros terrores del orbe. Cuando consolidaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando fijaba las fuentes del océano, cuando señalaba al mar su límite para que las aguas no rebasaran sus orillas, cuando establecía los cimientos de la tierra. A su lado estaba yo, como confidente, día tras día lo alegraba y jugaba sin cesar en su presencia. Jugaba con el orbe de la tierra y mi alegría era estar con los hombres. Esta eh, es una muy bella forma de decir que la Santísima Virgen María estaba en la mente de Dios. Y es sumamente interesante porque no solamente se refiere a la creación material, si bien sí, la Virgen Santísima estaba presente con su Hijo Santísimo en la creación de todo, también es importante ver que hay figuras aquí en este texto que nos van a ir mostrando, por ejemplo, a los profetas o a la humanidad como tal, que está representado bajo ciertas figuras a lo largo del texto. Entonces, vamos a ir leyendo ahora no de corrido, sino parte por parte y viendo en los escritos de Sor María de Jesús de Ágreda cómo lo va explicando ella de cómo estaba la Santísima Virgen María en esta eternidad de Dios y en esta mente divina, ¿no? Porque aquí nos está diciendo que antes de la creación ella ya estaba. Y luego como cuando se van creando cada una de las cosas, ella también está presente. Entonces vamos a ir viendo lo que dice Sor María de Jesús de Ágreda. Entonces dice, entendí que habla de las ideas o decreto que tuvo en su mente divina de crear al mundo. La letra habla de la persona del Verbo humanado y de su Madre Santísima. O sea, en esa letra, en ese inicio, estaban el Verbo humanado y su Madre Santísima ya concebida en la mente de Dios y en la eternidad, ¿no? No solamente como una idea, sino ya el alma de la Santísima Virgen María ya estaba concebida con Dios y ella estuvo presente en la creación del mundo. Dice, porque antes de hacer decreto, de formar todo, se decretó la humanidad santísima de Cristo y de su Madre purísima, ¿no? Luego dice, para comunicar su divinidad, dar principio a todo, decretó primero crear la humanidad del Verbo, que es algo que ya hemos venido viendo, que había de ser el camino por donde los demás habrían de ir al Padre, ¿no?
Jesucristo incluso lo va a decir en el Evangelio: yo soy camino, verdad y vida. Y ese camino nos va a llevar directamente hasta el Padre Celestial. Incluso cuando se presenta la escena con los apóstoles que le preguntan, muéstranos al Padre, él dice: tanto tiempo he estado con ustedes y aún no conocen al Padre, el que me ve a mí ve al Padre, ¿no? Porque Jesucristo es la imagen de Dios, la imagen humanada de la destra de la Santísima Trinidad, ¿no? Dice: y junto con este decreto tuvo el de su Madre Santísima, junto, es decir, casi casi al mismo tiempo, hablando de modo humano, por supuesto. Dice: por quien había de venir su divinidad al mundo, formándose y naciendo de ella Dios y hombre, ¿no? Esto es algo que tenemos como muy clarito. Sabemos perfectamente que la Santísima Virgen María es madre de Dios, ¿no? Es un dogma que tenemos en la Santa Iglesia. Y ese dogma asegura que la Santísima Virgen María tuvo una maternidad humana, de la humanidad de Jesús, pero también contuvo en su vientre la divinidad de Jesús, porque la humanidad y la divinidad de Jesús no se pueden separar, son inseparables. Lo mismo sucede con la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad no se puede separar, es inseparable, están unidos perfectamente en el amor. Y entonces María contuvo en su vientre la humanidad de Jesús, unida a su divinidad en esa unión hipostática que nos habla Sor María de Jesús de Ágreda y la Santa Iglesia Católica. Ahora bien, todo esto que nosotros leímos en el libro de los Proverbios nos va a ir diciendo cómo es que la Virgen Santísima ya estaba en la mente de Dios. Dice: antes de que se hiciera la tierra, aún no eran los abismos y yo estaba concebida. La traducción que vamos a ir leyendo pues es diferente de la que leímos al inicio, porque recuerden que las traducciones de la Sagrada Escritura son diferentes, ¿no? Incluso de la que ustedes tengan, a lo mejor tiene diferentes letras, diferentes palabras, pero el significado es el mismo, ¿no? Indudablemente. Entonces dice: antes de que se hiciera la tierra, aún no eran los abismos y yo estaba concebida. Estamos presenciando la primer tierra, que es Adán. Así lo explica Sor María de Jesús de Ágreda. Antes de la formación del primer hombre, María ya estaba en la mente de Dios, antes de que incluso se decretara la creación del primer hombre, de Adán. Estaba ya Cristo y su madre ideados y formados en la mente divina. Eso de llamar abismo es porque entre el ser de Dios increado y el de las criaturas hay una distancia infinita. Una distancia infinita que incluso en Adán, que poseía la divina voluntad y que estaba lleno de la gracia de Dios, de la ciencia infusa y demás, había un abismo enorme entre él y la divinidad, ¿sí? Porque él no podía contener todo lo que es Dios. No podía contener y entender la perfección de aquel que lo había creado. Sí, era un ser divino, tenía divinidad, pero eso no significa que él pudiera contener la totalidad de Dios. Eso es algo que Adán no podía contener, ¿no? La Santísima Virgen María tampoco puede contener toda la divinidad, pero ella por eso está inmersa en la divinidad, ¿no? Lo entiende, lo conoce y todo, pero no puede contener todos los dones y todas las gracias que significa el ser Dios. O sea, si la Santísima Virgen María es algo extraordinario, imagínense aquel que creó a esta criatura pura e inmaculada, ¿no? Nosotros a veces tendemos a pensar en la Santísima Trinidad solamente como la escultura que tenemos en la iglesia o en alguna imagen de nuestro Señor Jesucristo, sin entender que la Santísima Trinidad es mucho más que esa imagen, ¿no?
O sea, esa imagen nos ayuda a representar el misterio grandísimo de tres divinas personas y un solo Dios. Pero lo que significa Dios es algo sumamente impresionante, ¿no? Que ya lo vimos en las primeras charlas que tuvimos, en donde veíamos todos los atributos que tiene Dios, ¿no? Él es eterno, Él no tiene tiempo, todo es un instante para Él, pero a la vez es un instante que dura una eternidad. Entonces, cosas por el estilo que nuestra mente humana no alcanza a entender y por eso a veces esto nos puede generar como mucha confusión, pero es muy claro. Entonces, ese abismo que estaba marcado entre Adán y Dios se va a hacer todavía más grande cuando Adán cae en el pecado original, porque pierde la divinidad, pierde la ciencia infusa y ahora pierde el canal a través del cual se puede comunicar de manera directa con Dios, ¿no? Y entonces ahora tenemos que recurrir a la oración, a los sacramentos y a cosas por el estilo para acercarnos y poder recuperar ese canal de contacto con Dios que se perdió en el pecado original con el error de Adán. Dice, antes de todo esto ya estaba concebido el Verbo, no solo por la generación eterna del Padre, pero también estaba decretada y en la mente divina concebida la generación temporal de la Madre Virgen. Por eso, aquí vamos a ver que dice, antes de que se hiciera la tierra, aún no eran los abismos, y yo estaba concebida, es decir, ya estaba en la mente de Dios como una idea, pero también la creación de su alma ya se había hecho. Y aquí en la traducción que tengo, esta es la Biblia de América, dice, el Señor me creó al principio de sus tareas, ¿no? O sea, aquí en esta traducción que nos habla Sor María de Jesús de Ágreda, dice, yo estaba concebida. Y acá dice, el Señor me creó al principio de sus tareas. Ya se habla como una creación en esta traducción, ¿no? Dice, antes de sus obras más antiguas, Sor María de Jesús nos va a explicar que esas obras más antiguas, pues es la Santísima Trinidad, ¿no? Porque finalmente creación material no existía. Esa creación material se va a dar después de decretarse la humanidad del Verbo y la humanidad de la Madre del Verbo, para que ellos tengan un lugar en donde puedan habitar. Luego dice, no habían roto las fuentes de las aguas. Aún no había salido de origen la idea o las imágenes de la creación de todo lo demás, de las plantas, de las piedras, de los montes, de todo. Todavía no existía esa imagen de la creación de la tierra. Y antes de eso ya estaba la Virgen Santísima. Dice, para que la voluntad divina se determinara la creación universal. Esos son esas fuentes de las aguas, que es el desbordar la divinidad hacia la diestra de Dios, ¿no? Por eso dice, todavía no habían roto, todavía no se había decretado que ese flujo de gracias, que son esas fuentes de aguas, es ese flujo de gracias, de dones, que va a salir de la divinidad hacia el exterior, como una donación total y perfecta del amor de Dios. Luego dice, ni los montes se habían asentado con su grave peso. Ahí se está refiriendo a que no se había creado nada de la tierra, pero también no habían venido a la tierra ninguna de las criaturas que iban a tener la mayor cercanía con Dios, que iban a ser patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, y que ellos iban a estar con Dios llevando todo el mensaje de la evangelización, primero a Israel y después a todo el mundo. Incluso en esta parte están incluidos los santos que dieron su vida y que están como parte de aquellas personas que nosotros admiramos, ¿no? Aquí está Santa Teresa de Jesús, aquí está San Antonio de Padua, aquí está Santa Clara de Asís, aquí está la sierva de Dios Luisa Picarreta, aquí está la Beata Conchita Cabrera de Armida, y todo, Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? Todos ellos están como parte de
estos montes que todavía no estaban asentados sobre la tierra. Dice, pero antes que los collados era engendrada. Entonces, estos collados son los órdenes de los ángeles. Y antes fueron María y Jesús que los ángeles. Los ángeles, acuérdense que Dios los crea para servicio del Hijo de Dios, del Verbo humanado y de su madre, ¿no? Por eso viene toda la rebelión de la que platicamos la sesión pasada. Entonces, esto que dice antes que los collados era engendrada, se refiere precisamente a la naturaleza angélica creada por Dios. Aquí en esta traducción lo que hemos leído dice, antes que las montañas fueran cimentadas, antes que las colinas fui engendrada. Dice, no había hecho aún la tierra, ni los campos, ni los primeros terrores del orbe. Esos terrores del orbe que están en esta traducción son estos collados, que son esos ángeles, esa naturaleza angélica que Dios crea. Luego dice, fui engendrada o nacida. Primero es concebida en la mente divina y después tiene que ser mostrada en un tiempo específico, ¿no? Que ya fue mostrada la Santísima Virgen, la madre del Hijo de Dios, y ese fue engendrada o nacida es en el tiempo, pero además es el querer divino que está deseoso de que esa criatura venga al mundo. Por eso su alma ya estaba creada desde un inicio, porque es el amor de Dios que se quiere desbordar, no solamente en María, sino en todos los hombres a través de María. Dice, antes que hiciera la tierra y los ríos y quicios de la redondez del mundo, o sea, antes de que formara toda la creación material, ¿no? Y además es una segunda tierra. Y esa segunda tierra es la del paraíso terrenal que se pierde con Adán y con Eva, que la prueba era de Adán. Dice, cuando señalaba al mar sus límites para que las aguas no rebasaran sus orillas, cuando establecía los cimientos de la tierra. Vuelve a mencionar aquí la tierra y antes ya nos había mencionado la tierra, ¿no? O sea, esta es una segunda mención de la tierra, es una segunda tierra, como dice Sor María de Jesús de Ágreda, que es la del paraíso terrenal. Dice, antes de esta segunda tierra, que fue donde pecó el hombre, donde se generó ese pecado original, y la materia que habría de formar, que era la Virgen, la materia de la humanidad del Verbo. Dice, los ríos y los quicios del orbe son la iglesia militante y todos los tesoros de la gracia y dones que se habrían de brotar, que habrían de brotar del manantial de la divinidad, ¿no? Nos vuelve a hablar de ríos, que es todo lo que la divinidad va a brotar sobre nosotros, que va a derramar sobre toda la humanidad y específicamente sobre María y el Verbo humanado. También se comprenden aquí los sacramentos y compostura de la iglesia, también ahí en ese río de gracias y de dones que Dios va a derramar a la destra, pues están esos sacramentos a través de los cuales el Señor vuelve a buscar la manera de estar con nosotros, vuelve a querer derramarse sobre nosotros, a querer mostrarnos su amor, a querer amarnos, donarse completamente, y lo hace a través de los sacramentos. Tan es así que en el sacramento de la Eucaristía está la presencia viva, real de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente de Él, porque acuérdense que es un solo Dios verdadero, y como es un solo Dios verdadero, no solamente está la humanidad de Cristo, está también la divinidad de la Santísima Trinidad, está ahí el Padre y está el Espíritu Santo. Cuando comulgamos estamos comulgando a las tres divinas personas. Dice, cuando preparaba los cielos estaba yo presente, ¿no? Que no solamente es el cielo material que nosotros vemos sobre nuestra cabeza, sino está hablando
de ese cielo que es el premio de los justos, que es el lugar en donde habita la Santísima Trinidad y todos los justos del Antiguo Testamento y todos los santos desde que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra hasta la actualidad, todos aquellos que han muerto en santidad o que después de purificarse en el purgatorio lograron entrar en el cielo. Luego, Luego nos dice, cuando afirmaba los cielos en lo alto y pesaba las fuentes de las aguas, cuando rodeaba el mar con su término y ponía a las aguas ley que no pasaran de sus fines. Y que aquí vamos a tener, cuando señalaba al mar sus límites para que las aguas no rebasaran sus orillas. Entonces ahí es lo que ahora Sor María de Jesús de Ágreda nos dice, y que es ese mar de la divinidad que resultaba de gracias y dones como unigénito del Padre. Y aunque era todo infinito, puso un término a ese mar que fue la humanidad, que es a donde se va a derramar, donde habita la plenitud de la divinidad, ¿no? Que estuvo encubierta durante 33 años. O sea, toda esa divinidad que es la parte de nuestro Señor Jesucristo divina, estuvo oculta durante 33 años y daba pequeñas luces en la vida pública, daba explicaciones y demás, pero no todos lo reconocían, porque no todos estaban dispuestos a entender y recibir lo que venía de Dios. Y muchos se quedaron en sus vicios. Y eso no solamente pasó durante esos 33 años de nuestro Señor, sino pasa ahora también en la actualidad, cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios, cuando preferimos nuestros vicios, nuestra comodidad, cuando decimos es que el domingo es mi único día de descanso y prefiero descansar y no ir a misa, o es el único día que puedo reunirme con mi familia y no voy a misa, o cuando ponemos pretextos a lo largo de la semana para no rezar, para no acercarnos a Dios o para no visitarlo en el Santísimo Sacramento. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, lastimando a Dios nuestro Señor por no querer aceptar todo aquello que Él quiere derramar sobre nosotros como ese mar de gracias y de dones. Luego dice, cuando asentaba los fundamentos de la tierra estaba yo con Él, componiendo todas las cosas. Las tres divinas personas están presentes en la creación, ¿sí? El verbo de Dios es el que obra. Entonces, cuando Dios va a crear algo, dice fiat, hágase, ¿no? Nosotros lo vemos en la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, hágase la luz. Y la luz existió. Ese fiat lux, que sería el hágase la luz, es el verbo del Padre. El verbo del Padre obrando la creación de la luz. Es nuestro Señor Jesucristo obrando la creación de la luz. Y así con todas las cosas. Pero no por eso estaba el Padre en otro lado y el Espíritu Santo en otro lado, sino que los tres estaban creando todo en la figura de Jesucristo, en el Verbo eterno. Entonces, por eso, Sor María de Jesús nos va a decir, todas las cosas de la tierra o de la creación son comunes a las tres divinas personas. Ese adextra de Dios es común a las tres divinas personas porque son un solo Dios, una sola sabiduría y un solo poder. Y así era necesario que el Verbo, en quien según la divinidad fueron hechas todas las cosas, estuviera con el Padre para hacerlas, ¿no? O sea, no había separación de la Trinidad Santísima en la creación. Dice, el Verbo humanado estaba ya en la divina voluntad, presente con su Madre Santísima. O sea, en esa creación de todas las cosas, María ya estaba inmersa en esa divinidad y por eso presenciaba la creación de todo. Dice después, y me alegraba todos los días jugando en su presencia en todo tiempo. Aquí en esta traducción dice, burlándome en el orbe de la tierra. Y en la traducción que yo les leí dice,
A su lado estaba yo como confidente, día tras día lo alegraba y jugaba sin cesar en su presencia. Jugaba con el orden de la tierra y mi alegría era estar con los hombres, ¿no? Entonces dice, el verbo humanado conoció todos los siglos de los siglos y la vida de todos los mortales, que según la eternidad fue un breve día, ¿no? Un instante. O sea, Él conoce todo, Él no necesita el paso del tiempo para saber las cosas que van a suceder, cómo van a suceder, cómo va a actuar el ser humano. Él ya lo sabe perfectamente, pero nos llama y nos busca para poder estar cerca de Él y retribuirle todo el amor que ha dado por nosotros. Entonces, ahora lo que sucede aquí en esto es que la Santísima Virgen María no solamente estaba como espectadora, ¿no? Incluso acá en esta traducción que yo les leí dice, día tras día lo alegraba y jugaba sin cesar en su presencia, o sea, ella está actuando también, está actuando retribuyendo todo el amor que Dios merece, está actuando jugando con Dios, alegrándolo, ¿no? Poniéndolo con palabras humanas, alegrándolo en una fiesta en donde Dios se complacía por ver en María la perfección de su creación, como quería que fuéramos todos nosotros. Tristemente se pierde todo eso con el pecado original, pero así como estaba María alegrando a Dios nuestro Señor, así nosotros deberíamos de alegrarlo. Nosotros deberíamos retribuir todo ese amor que nos demuestra en cada obra y en cada acción de la creación, de la santificación y de la redención, ¿no? Entonces, qué importante es, queridos hermanos, aprender de la Santísima Virgen María a retribuirle a Dios todo el amor que merece y también a entregarle toda nuestra vida para que sea totalmente agradable a Él en la divina voluntad, ¿no? Entonces, queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Si tienen dudas, preguntas o cualquier eh, comentario, pueden dejarlo en el chat y ya nosotros lo iremos contestando a lo largo de los videos que se vayan haciendo. Cuídense mucho, queridos hermanos, que Dios los bendiga.